You know, if you wanna shipping in February, it is this. If you wanna shipping in March, it's this. If you wanna shipping in Earth, it's Oh, so you're saying certain times of the year you can ship yeah. certain ones. Yeah, because this is development. Development is big, and this is more later. I don't know. Right. So is this Arabic or robust? Do you know? This is Arabic. All in this farm is is Arabic because the robust is Nueva Guinea, for example. The robust you have now is the Nueva Guinea region. Okay. He have only Arabic Okay. and specialty. Right. Specialty coffee. ¿Cómo se dice, Francis? La doble. Put your 4x4 to climb this up. O 4x4 mejor. Please. Put it on double. Off-road mode. Cuidado. Ay, qué lindo esto. Puede ser. Carlos Arturo, ¿qué variedades son estas que estamos viendo? Esto es Catrenic. Catrenic. Sí. That calls Catrenic. See. It smells like honey suckle. Olé las flores. Te estaban esperando una. Ay, qué bueno, mira. Yo pensé que ya no íbamos a encontrar cuando te comen las hormigas. Sí. Hold this. Wait, no problem. I'll find one. Esta variedad, lo que me gusta es que desde abajo y ella ramifica. Entonces las ramitas que tienen, todas tienen café. Todas producen. Sí, mira esta, ¿cuántas tiene? ¿Qué es lo que necesitas ahorita? Que lo que le gusta de esta variedad. Esta variedad que una sola bandola que viene del tronco Tiene varias ramitas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, So, 16, what he like with this 17 one ramitas en una it sola have bandola. One limb, on one limb, Y which is todas this one, producen. have all these different small limbs. And each one of them have coffees. You know? So he got one solid limb, and then he have different, all the little limbs, and all of them produce coffee. Right. So and all of them have, Okay. so that's what he like with this, because the tree, it doesn't waste anything. Right. All of it produce. The Eso whole mejora limb. tu producción, Carlos Arturo. Claro. And that better, Puedes ver una planta pequeña, tal vez, porque toda esta plantación, si ves, es de porte pequeño, no son esos árboles demasiado altos. Pero como tengo producción desde abajo, entonces eso complementa la producción. how the trees them are small, so the way this sprout out is good, because even if the tree are small, all limbs is given. Okay. So that better the production, so he can get more coffee on a little small tree, instead of being big and just one couple limbs is Those given. are red ants. Yeah. Ajá, entonces esa es la onda, pues, porque hay otras que dan menos ramas. Así es, una sola bandola, que no tiene más ramificaciones en una sola bandola. Que solo tiene Bandola una rama. es esto, Ajá. es esto. Solo tienen esta. Que es como la Sí, ramita. pero si tiene poquitos entrenudos son estos. That's ¿verdad? in between joints. So, the thing, entonces la otra solo dan, Una sola bandola. y después, ¿y cuánto? Porque estas reproducen todas, estas Sí, chocitas. entonces toda esta, ella no tiene desde el tronco desde el tronco. hasta acá, pero como acá hay varias bandolas, entonces justifica el resto como que tuviese café acá. Y las otras, ajá. So say what you said in English, and then say what he said in English. Yeah. So the benefit of the small tree giving a lot of limbs is that on each one of the limb give coffee, and even though on the bottom part of here it doesn't give coffee from the beginning, but it justified that all out here because all of them have coffee. Y los otros palos, La otra ¿cómo variedad, que crece? la vamos a ver ya, ahí vamos a experimentar bien. Por ejemplo, este árbol es otra variedad.
Esto se llama Costa Rica 95. This is another variant. This name, Costa ¿Cómo se Rica conoce? 25. Porque la hoja es roja. Es más So this más Costa rosado. Rica 25 is ¿Sí ves, different Jason? because Mira. the leaf, Este it's es like verde. red. Right. Y eso And these one are greens. sí, So this is Costa Rica 25 and this one, es catrenic. Catrenic. So the difference it shows from the leaf. Acá porque vemos ese árbol. Viene de Costa Rica. Por el cruce que hicieron en un laboratorio fue que le pusieron ese nombre ahí. Pero no es que viene de Costa Rica. No. It's not that it's coming from Costa Rica. It's just a mix. And they Tiene just genética. put it Tiene there. genética. It got En un it got laboratorio allá. genetic from there, but it's not specifically. 121. Acá, mira que esto, hicimos una recepa. Cortamos un ¿Qué? tronco. What's recepa? Recipe is a cut. Recepar Es es un que corte del árbol. Okay, so Entonces- he says that they do a different cut. ¿Y cuál es la diferencia? Acá había una bandola hasta acá, pero ya no estaba produciendo. Entonces lo que hicimos fue cortar. Pero entonces nacieron otras. ¿ves? So Y here están puro had café. the limb comes right out, but it was not producing coffee. So what they do, they just cut it off because it was not producing. Un trabajo Esa sanitario, variedad. ¿no? Eso fue un trabajo sanitario que no estaba produciendo Sí. para So que... that is just like Así es. sanitizing, Manejo de tejido. cleaning out what's not working. Exactly, exactly. Entre más alto subimos, es mejor la producción. No necesariamente. No Not necessarily. necesariamente. Pero la taza es mejor. Sí, La taza es is- decir, What do you Mejores características. It's got better characteristic. It's not necessary that it grows better, but it just have a better characteristic. Because it's higher. Para acidity, Acidity, sweetness. 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 ellos andan haciendo trabajo de fertilización, estaba comentándome. They are fertilizing Okay. right now. Fertilizando los árboles. The same coffee. That's vitamin. Esa es vitamina. Sí. ¿Qué es lo just- que estás aplicando ahorita, Carlos Arturo? Ahorita estamos aplicando para fortalecer el llenado del grano. Okay, they're Se llama fórmula completa. just putting the complete formula to get it stronger. Es como cuando una mujer está embarazada, el ácido, ¿cómo se llama? Yeah, ¿Lo que le dan a la mujer embarazada? It's just like what women drink fólico. when we're El ácido pregnant. fólico. The El ácido fólico, acid. sí. Yeah. Es como el ácido fólico para la mujer embarazada. So it just ¿Cada cuánto le das? How much? Cada How 3 many meses, times de you put ahorita en of that? adelante hasta la maduración hacemos 3 fertilizadas. Okay, so each 3 months they put fertilizer. on But it. it's all natural fertilizer, though. Man. Is it natural? Is natural? Sí. Yes, it's natural fertilizer. Everything is natural. Right, so no chemicals, no. No chemical. ¿Aplicas algún tipo de químico para la plaga o Sí, algo? la finca en sí es convencional, no es orgánica. No es orgánico. Sí, pero definitivamente. aplicas Es algún tipo, conventional. sí, aplicas algún tipo de químico, urea y eso, fórmula completa. Sí, Okay. Ya, sí, él usa algunos químicos para el control de plagas, para algunas cosas, porque Yeah, but he used some certain chemics, but just to controls like the flies and things. It's not Right. specifically For the, for yeah, the it's just to keep coffee. the animals It's and keep pero the no es animals que away. dependemos solamente de lo químico para They're not hacer todo. No, depending completely on the chemic. That's just to help the plant, like ants around and flies and stuff that can eat it, bacteria and stuff like Exactly. right. that. But when they're fertilize it every 3 months is to get the coffee stronger. Es como la Vitamin, como la for the aspirina coffee. para el dolor de Vitamins and cabeza, stuff. cosas así. It's like like So- aspirin for headaches. So it's like, okay, vitamins and stuff. Gives you all the vitamins. All the vitamins. So it's basically, they're just giving the tree the vitamins, Fertilize it, yeah, but natural. natural. And what he say about the organic? The organic, they do can't- conventional Mira, lo que and te decía, mira la neblina y ya se viene Sí, ya se está acercando. pegando the only chemic thing is for the ants Right. and stuff. No. Mira, ¿y por qué no lo hacen orgánico? Porque no hay suficiente plata para hacerlo orgánico. A ver, el problema del tema orgánico es que depende mucho de la Mucho dinero. tecnología y el avance que tenga cada una de las cosas. Por ejemplo, But the organic depends on the technology growth.
problema de la agricultura orgánica en la mayoría de las fincas es el rendimiento. Entonces, si él dejara de aplicar todas las sustancias necesarias para controlar las plagas acá, la planta no estaría produciendo lo que está produciendo, tal vez una tercera o cuarta parte de lo que tiene. Entonces, ya no le daría suficiente ingreso para sostener la finca. Porque, so if they use organic, you know how the technology part is growing and things. So when they start using that, it's something that they have to continue using it. And if they don't, then the plant then will just give a third part. Yeah. Less than what they are giving now. Y el problema es que el precio que tiene el orgánico no compensa el déficit que le genera su producción. Entonces es pérdida para the él organic. The organic use it doesn't compensate the amount of what it should give. So practically he will end up losing. So lose with organic because it don't make it give. No le hace producir lo suficiente prácticamente. It doesn't make it produce the amount it produces when it's only working on with natural vitamins. Natural is work better than the organic. The organic is limited. Te limita. It limits you. Y también en el tema de la calidad, and the quality. Tienes sus problemas de nutrición, porque si el árbol no está con la suficiente nutrición para que el grano reúna los requisitos necesarios, el resultado en la taza pues no va a ser satisfactorio. And the nutrition too. So if it's not completely nutrited, it's not going to give the same amount in the cup. Entonces él está enfocado ahora mismo en dos cosas. Una es la calidad, por supuesto, ¿verdad? Al final de la taza, pero la otra es producir suficiente para que la finca sea sostenible, porque él tiene un volumen que debe producir para que la finca sea sostenible. He's focusing on two things. One is the final part which gives in the cup, the measure, and that he can always keep producing more, to keep growing. Right. The farm. La finca. The finca, el progreso. Exactly. ¿Cómo es el progreso en inglés? Farm, the progress. No. Progreso es progress. No, es como development. Development and progress is the same. Yeah, it's a synonym. Yeah. So ask him if I bust this right here open, it's red, will it be like seed? Okay, si él abre eso ahorita, va a tener la semillita. Sí, puedes meterlo en la boca y sentirlo dulce. Oh, you can do it in your mouth. And you will taste the sweet. Ese grano. Ah, sí. Eso es lo que le decía yo que comía de chiquito, para sacarle la semilla. So that's what he used to eat when he was small, to take out. Sí. So this will get you sick, this one? ¿Se puede enfermar con eso? No, es café, es azúcar lo que tiene dentro. Go ahead. Sí. No. What do you feel? Do I eat the seed or the? Just suck it. Solo se chupa. Sí, solo se chupa. Just suck it off. Throw the. Yeah. It's pretty sweet. Yeah. Sí. Mucílago es dulce. Esa es la cáscara, lo que es solo el azúcar, only the sugar. La semilla solo cuando ya está procesada. Off of the. Yeah. See. Now, does the tea taste like that? Exacto. El tea sabe como la. Exacto. Solo que un poco ya más seco, es como se seca, tal vez no tan jugoso, pero ese es el sabor que se busca en el té. Sí. Su ayuda. Help. Creo que la necesitas vos también, Carlos Artur. Andrew anda bien. Te iba a hacer un TikTok aquí, pero de ahí, loco. No hay señal. No, pero puedes hacer el video y después lo edita como bailando. Como le pongo cualquier rola después. Balancearse hacia el frente nada más para lograr el equilibrio. You cut it, then the wet meal. Parece un dedo. Okay, so the honey process that you cut it and then you do the wet meal. Entonces el wet meal es esto, quitarle la cáscara. Wet meal, no, el honey no tiene wet meal. Pero eso es lo que tengo aquí. No, el honey no tiene, el honey se corta, se despulpa. Okay, the honey, you cut it. Ajá. You take off the skin. This. And then to dry meal. And then dry meal. Yeah. So this seed
This is in dry meal, to dry meal. Dry meal. Yeah. Okay. And then En the parchment the parchment. process and select the defects. And Select the defective ones Yeah, and just ready throw for it away. Okay. Good? Yeah. So, but wait, you tell me something else. You said cut it, then wet meal, separate the seed from the skin, then dry it. So wet meal don't? No. No. Okay, so cut it, the honey, you cut them, Separate separate the seed from the skin, and walnut. and then dry it. And dry it, exactly. Dry it. From the sun. Okay, so, oh, gracias. Gracias. So the honey process, you cut it, Muchísimas gracias. you separate the seed from the skin, and then dry it. That's the honey process. Right. Because it's already honey as it's growing. Uh-huh. Right. Hay una piedra metida en esa montaña ahí tan rara. Y lo que tiene enterrado es mucho más What's he grande saying? ¿Qué decir? que lo que ¿Cómo es está posible arriba, esa porque piedra si ahí no, en la montaña? How is possible that rock is in the mountain? Which piedra? ¿Eso que está arriba, Sí, arriba? es una piedra enorme. That's a rock right there with the smoke like on the edge. que limpiar un poco. Ah, no, ya resolví. There you go. A ver, si se ve. That's a rock on the top of the mountain. And what did he say about the rock? ¿Qué pasó con la piedra? Que es más lo que está enterrado que lo que sale hacia arriba, porque si no ya se hubiese... It have more down to the dark than what is out. Oh, okay. So that's super huge then. La pregunta es cómo, Goes cómo up una well piedra down. se formó de esa manera. Eso mismo digo. Lo cortaron porque supuestamente el gobierno... Here at the first coffee farm. It's all cafe. Total. Chicharras en invierno. Pero es que es chicharra de montaña. Ah, ok. Are those plantas? Aquí? ¿Mm? Okay. Plantains? No. Estos son plátanos que están ahí. Sí. Yes. It looks like piña. Yo no sé, lo estoy viendo así como... Que se llama parainema. What's he saying? It's small, but it's Mira, a ahí hay variant of something chiquitita that y called ya tiene. parainema. Jue. I don't know how that Mira. is in English. Parainema tiene algo en inglés? No, It's a name. Parainema. is his name. It's So- the name of the bean. It's the name of... Okay, That- but this it's have the red bean leaf. sitting. The sample. you remember. Yeah, the sample. Sí, sí. The sample de parainema. Sí. Y estos no crecen más así, más rama. Estos Okay. tienen una sola rama. So this is the importante different from the next one. This one only have one stem. Sí. One stem, one stem, one stem. And the other one we said that it have one stem and it have more. Multiple, like that. more. Yes. That's the different. Right. Two different plants. Way up, bro. Es muy chiquitito. Y viste, ya tiene por acá hay un granito. ¿Ves? Mm-hmm. Sí. Yeah, I'm gonna need some of them next year. Next year? Ya. Sí. Ni necesito. Esta es de la otra, la trenita. Fertilizer. Estos son fertilizantes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Hi guys. Son unos amigos, Andrew de Ohio, de mi hermano Norland y colaborador también. Mucho gusto. ¡Óyele! ¡Por aquí anda, hombre! ¿Qué Pasalo. tal? ¿Cómo bien. están? Bien, gracias a Dios. ¿Ah? Mira, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Yo, desde que agarramos la finca, yo soy hermano de él. Yo soy el Okay. que la administro aquí. Okay, he said he'd administrate the farm. Have a lot of years working.
¿Cómo se siente estar trabajando aquí en el campo? Pues gracias a Dios me siento bien porque es algo que hemos heredado de nuestros padres, poder cultivar el café y lo que hemos aprendido desde niños. Cultivar y le tenemos amor a la planta y la tratamos con cariño también. A la hora de... I asked him how he feel in the farm and he says he feel well and with love because this is something that the father, leave for them. And they have grabbed love onto the plants, and take care of everything. And keep working hard. Y entonces, está bueno, está bueno. Where is the other guy? Gracias. Aquí hay una traducción, por favor. What did you say? No, ya le entendí. I understand what he said. Okay. But I'm taking, he just empty out the whole sack. So. ¿Por qué son esas casitas que están allá? Eso de arriba. Para resguardar herramientas. Like to use it like bodega, like to put up stuff, put up the bag of fertilizer. So the rain ain't hitting that. Yeah. New planters. Ya lo picaron las hormigas. Ya lo picaron las hormigas ahí. Con cuidado. Should I stop it a little until they come? No, just let it run. I'll edit it all when I, take pieces and So, solo honey. No, it's que you remember honey is a process. Yeah. Oh. Remember you have the natural process and then you have the natural honey, Anaerobic. and wash up. And wash. Shag. Wash shag. Wash it. Wash it. You wash yeah, it. the wash it process. Right. So there are 4 processes that they use. Oh, I'm learning. You are ready for coffee world. Oh, Yeah, God. for sure. Andan recogiendo. ¿Ah? Andan recogiendo ya. Una frase después la otra. Con vos voy primero. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Quiero... ¿Cuál es tu nombre? Einer. Pero habla más duro, Einer, para que suena. Einer, mira, una pregunta. ¿Cómo te sentís vos trabajando aquí en esta área de café? Bien. Bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenés? Okay, so he said he feels good working here on the coffee farm. ¿Cuánto tiempo tenés trabajando? Un año. 1 year's working. Y, Say what you're saying to him in English. like, how many years do you have Once you working? say, before you say to him, say it in English, and then repeat in Espanol to mi hombre, Okay. and then repeat what he says back in English. So, how much years do you have working? ¿Cuántos años tenés trabajando? Un año. Okay, 1 year's working. Like that? Perfect. Perfect. Okay, so what is the question? Like, what's his daily routine? Like, what's the things he does? Does he walk up and down, up? Okay. What's your daily routine? How do you do cut the coffee? What you do first, what you do after. So, ¿cuál es tu rutina diario para cortar el café? ¿Qué es lo que haces antes? ¿Qué es lo que haces después? De cortar. ¿Cuál es tu rutina diario? I want to know how hard is it? What the process, like how hard they work, so people know that this isn't an easy job. This isn't like something that you just come out here and pick coffee. Yeah, lo que él quiere saber es para que la gente sepa que tampoco es un trabajo fácil, ¿no? Entonces, decime el proceso, like, ¿cuál es tu proceso diario? And those can answer. Ajá, ¿cuál es el proceso diario? But say in English what you just said. But it's the same thing that I did before. I just rephrasing it. So, okay, so tell me, both of you guys, what is the process, the daily process?
Entonces, ¿cuál es el proceso diario que hacen ustedes? Hombre, el proceso diario es sí, de que lo levantamos vamos a cortar el café, después de cortar va a expulpar. Okay, so the process is daily is the same. Like as they wake up, they come and they cut the coffee, and then they separate the seed from the skin. Okay. ¿Y vos qué otra cosa que vos hagas? Something else that you do? Lo mismo. The same thing. So how many hours do you pass cutting coffee per day? ¿Cuántas horas dilatan cortando café al día? De las 6 hasta las 3 de la tarde. From 6 in the morning until 3 o'clock noon. Trabajando diario son 8. Okay. So he says that working daily, it's 8 hours. 8 horas. 8 horas. Es lo que decimos que trabajamos, pues, pero en realidad no son 8 horas porque ellos entran a las 6, a las 7 tienen su tiempo de comer, también a las 12 ellos van a almorzar y salimos a las 2. Cuando andamos abonando, tirando fertilizantes, es a la 1 porque es trabajo más pesado. So basically they comes in at 6 o'clock in the morning. They have breakfast at 7 and they continue working and they have lunch also. And so after lunchtime, what do? You just finish up process or you do something different? So después de la hora de almuerzo, ¿qué es lo que hacen? ¿Terminan lo que estaban haciendo o hacen otras cosas diferentes, otro proceso? Bueno, a veces agarramos labores diarias y hasta que nos terminamos de la mañana hasta la hora de salida. So if you said today is just to cut coffee, that's all you do the whole day. Entonces si decís que hoy es solo para cortar, solo eso hacen. Sí. Okay, so one specific day to cut and then the other specific day to put fertilizer. Un día específico para cortarlo y un día específico para poner fertilizante. Sí, exacto. Okay, that's it then. Anything else, sir? Es importante, Francis, explicar que ahorita no es periodo de cosecha. Los tiempos de cosecha son enero, febrero y marzo en esta finca. Ahorita solo estamos en las labores de mantenimiento para que el grano pueda crecer sano. Okay, so this is not time for harvest. The month of harvest is Marzo, Enero a marzo. from January to March. So right now is just time to take care of the plant and fertilize and put vitamins and all that. Entonces ahorita el proceso es más nada más de cuidar, poner abono. Cuidar la planta, que no se vaya a enfermar, estar atento a ella. Mantenerla bien saneada, limpia. Yes. Y nutrirla. Lo que vamos a hacer ahorita es nutrir para que ese grano tenga un óptimo crecimiento, luego tengamos una maduración homogénea y al final tener una recolecta de buena calidad, pues, y finalmente tener una excelente, un resultado final bueno para todos, ¿verdad? Tanto para nosotros como propietarios, también para el consumidor. So basically what they're doing now is make sure that they can, all the plants can get the best nutrient it can, take care of it, make sure that they don't get sick, and by the time when harvest and it's time to cut, so make sure that it can be clean enough and good enough just for them and also for the consumers. Make sure that they can give out a good quality of coffee. This is a daily work. Right. Ask them how long does it take them to get from one side to the other, like how many days to fertilize everything. Okay, ¿cuántos días toman para fertilizar todo, de punto a punto? Una semana. 1 week. 1 week, so that they take 1 week to fertilize all the coffee plants. Por ejemplo, ahorita vamos a finalizar de fertilizar las cajas que traigo en tu camioneta. Disculpe, señor, en su camioneta. Vamos a proceder a tirar un foleo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Okay, so ¿dónde estás? ¿El foleo qué es? Es un fungicida. No, pero en inglés. Fungicida para los patógenos. Fungicida para fungos. ¿Cómo que se llama? Fungos, Jason. fungos. ¿El foleo qué es? Disfoleo es el... ¿En inglés?
In English, it's like the. So fungus is like, so basically you're saying once they put the fertilizer Yeah. down, It's really No hay complicated. internet, no hay algo Yeah, ahí. because you it's like when in the garden use the. What is the name? It's not foiled. It's fungus. the fungus. Yeah. So this is fungus right here. No, but he's talking about foliar. You know, fertilizing is one thing, and Right. then He's saying Well, that different. once you fertilize this fungus, you won't get this, but you have to fertilize it Fungus first. control. It's a fungus control. This Yeah, looks yeah. like Fungus fungus. control. Yeah, fungus control. so Entonces, the next week, The next week it looks Yeah. bueno. it looks good. Looks So it good. takes 1 week to get back green, completely green. Yeah. After you do the fungus process, fertilizer. lo que vamos la otra semana es contra ese hongo. So a he was saying eliminarlo. the bags that la caja que tú trajiste es para exfoliar. hacer la aplicación de fungicida. Okay, so the bags that he brought is to spray. Eso es sprayado, ¿no? Así es, To una spray the aspersión, plant, claro. and that is to avoid. Eso que es lo que Avoid bugs and stuff like that. para los insecticidas. No, ahorita vamos contra el hongo, que es Okay, Oh, it's just again the for the fungus. fungus, Just yeah. the fungus. just the fungus. Right. So that's what they're gonna do now in this week, and that's gonna take. Eso va a dilatar otra semana. another week. So each process, fertilizing or for the fungus or whatever process to nutrient the take plant, it takes 1 whole week to do get each through, one. To get through the Por la humedad que tenemos, Through the humidity. la humidity. humedad relativa, cada 45 días estamos haciendo control para... Has it been raining and it's wettish? So every month, cada mes, Cada 45 días. each 45 days they are doing control. Depende del producto. Hay productos que tienen 60 días protección, hay algunos productos que tienen 100 días protección. Okay, so you have some of the vitamins that can stay 45 days or 100 days of protection on the plant. But since it's raining, ya que está lloviendo, Sí, entonces ahorita realmente este año tenemos un fenómeno en todo, creo que todo Latinoamérica. Y es el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña es cuando hay mucha lluvia. So right Entonces- now we have a storm out. They call it La Niña. So when that is out, it's raining constantly. Entonces, la planta cuando tiene exceso de agua, So when the plant have excessive of water, entonces hay problema de hongos. so they have En fungus la hoja, problem. no en el fruto. Sí. On the When on the there's too much on the water. leaf, Yeah. just on the leaf, the leaf. not on the Sí, plant sí, itself. sí, sí. Now, ask them how they feel like, how long did it take them to get used to, controlling themselves, walking up, Oh. down the hill, arriba. How long it takes you to get accustomed to just walking around up and down and doing your work? ¿Cuánto tiempo te dilató para acostumbrarte de estar de arriba para Like abajo? when they first started, you know what I mean, as kids or whatever. Desde niño, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, o sea, desde niño uno que aprende a trabajar lo que es el campo, ¿verdad? Y para nosotros esto es un gimnasio. So- En la ciudad, la gente acostumbra a ir a los gimnasios para bajar un poco grasa. Y ustedes aquí natural. So what they say is like, this is something that they have been doing from kids. So it comes out natural. This is like, people go gym outside there, but this is their gym. This is their So this is where they get Quiero complementar, strength. quiero complementar un poco la respuesta de mi hermano y es bueno mencionarlo que nosotros somos cuarta generación de productores de café. So he want to recalcate that what his brother is saying, that they're the fourth generation. Mi bisabuelo, José Benito Chavarría, fue cafetalero de Jinotega. Mi abuelo, Timoteo Chavarría Rivera, también cafetalero. Okay, so his great grandfather, ¿cuál es el nombre? Benito Chavarría. Benito Chavarria was, he had coffee farm in Jinotega, and then Y mi abuelo, his Timoteo, el grandfather, papá de mi papá, también. Timoteo, also, Y mi papá, Salomón Chavarría, también cafetalero pequeño. and pero his sí father cafetalero. Salomon is coffee farmer as well. Y la generación sigue, pues. Entonces, al final, paremos, Norla, por favor, hasta que nos vayamos. Entonces,
So total familia. See? Toda la familia. Sí. On pixel? So Sí, tell us, sí. okay, now we are going to the wet mill, the other process of doing coffee. Entonces en el beneficio seco, perdón, en este beneficio húmedo es donde se hace el trabajo de fermentación en el caso de los cafés que llevan fermentación. Okay, so in this wet mill Para lavado. benefits, ¿qué? Para los cafés que tienen necesario la fermentación, los lavados, pues. Okay, ¿cuál es el beneficio del wet mill process? So what's the benefit of the Húmedo. wet mill process? Wet mill benefit is the thing. Wet mill benefit. Okay, entonces explícamelo suave otra vez. Okay. Aquí ponemos la uva madura. What is the okay? Aquí so La cereza roja, pues cuando está madura. so here is where we Y abajo put está la despulpadora, la máquina. the beans, the red when it's ripe. So you put it in here. Okay, why would us don't move that thing from there? Esa cosa. O no importa, porque Sí. sale eso ahí. No, es que ahorita no estamos utilizando hasta febrero del próximo año. So this is not what they're not Ahorita using no, this no right hay, now. no Right, funciona. You gonna want to still put this in? Yeah. I just want to know the process, what this is, and you know, like. Okay. So they put it in red. Entonces ponen After they la pick it, they put it in here. red, rojo, lo And ponen then what? acá. Y luego vamos a ver la despulpadora. So after they put it in here, the red beans, when it's ripe, Before then the skin's before the skin is off, they come down. Ay, no, no. Here. Machín. So Eso le it's quita come la- through la there, pulpa. Aquí. and then here, aquí ya se quita la pulpa. Ujú. Here Así is where es. they take off the skin. Sí. Ahorita está desarmada la máquina, pero el... Okay. So you can probably get it from that side. Por aquí, esto va acá y aquí sale el café despulpado. So, ¿cómo es? ¿Dónde lo pones? Where do El you put café it? sale en estas bocas, ya despulpado aquí en esta parte de la máquina. So the coffee comes Lo que out. pasa es que ahorita está desarmada porque no está utilizándose. Okay. So the coffee comes out from there once that is stick on the machine. So, ¿cómo lo pones? So, esto está pegado Sí, aquí. está pegado aquí. Okay. Okay, so, okay. And then, ¿y después? Esto se le da vuelta con un motor. La semilla está aquí. The coffee is in Baja here, por aquí. red. Esa It comes máquina through está puesta here, aquí. goes direct in here, and then it start taking off the skin. And when that is on here, comes out through here. Okay. Después With va- all the skin peel, va just a the las seed. pilas de fermentación y cuando cumple unas 20 horas, luego lavamos con agua Then totalmente. they put it here in that pool area just for fermentation, at least for 20 hours. Okay. So what's the these do? What? These Yeah. is strainer. Estos son Para these secar café. Para to dry the coffee on. So they put all the seed on here and they put it out in el sol, in the sun. So that they put the coffee on that and put it outside to get it dry. Okay. So that's chicken wire. Chicken wire, yes. Okay. He's got this. Sí, son canastos para recolectar el café. So that's the basket they use to cut coffee with. This, And that's where they put the coffee. See, So they put it like that around the waist. Let me see, Andrew. Put it on, please. it's right here. Ese saquito es cuando hay un grano verde
para que no se mezcle con la cereza madurito, entonces ponemos el verde. Okay, so that suck used like que no for está en su pleno estado de maduración, pero que se vino, lo uh-huh. cortaron. Like once you por are cutting equivocación. and there any green grain comes out or so, they put it in the little bag so you don't mix it up with the ripe ones. Oh, okay. So you separate them So this is for green and this is for the ripe. the one that's or like Ready. yellow. The ready one. Or That's- tan. This is a quality control. It's just to control. Make sure that no greens goes in the ripe and and mix it up and Right. shit. So Por fin me siento más grande que antes. Y esas son he las says pilas that definitely now he's so happy he feels bigger than you. y esas son las pilas de fermentación. Yes, sir. Carlos, ¿tú? Yeah, sí lo dijo. Sí, ok. ¿Cómo? Esas son las pilas de fermentación. Sí. Ahorita están como bodega mientras comenzamos. Mientras se opera. Sí. And then after you dry it. So, después de que ya lo secas, Después no, primero pasa las pilas de fermentación, ¿verdad? Y luego el después canal para de los lavado, lavados. Por allá. canal de lavado. Okay. So, after it goes through the fermentation in the fermentation pool, it goes through the washing channel. ¿Cómo le dirías? Wash process. So, here is the wash process. So, once it comes through there, wash process goes out. Y aquí ya lo sacamos totalmente limpio. In here, when it come clean. So this is the wash process. Washing process. To wash it. No, what do you say this was for? Y esto es como para que no salga. ¿Esto para qué lo tienen? This, for what this for? Es que el café se retiene en compuertas. Luego se le da con una pala y se remueve. Oh, okay. Para So you poder lavar. this is to like not let the water go all out, so it can full up, and then this way you start removing the coffee with a special spoon, and to wash it completely good, so it retains water, so you can have enough water to Y remove. es con agua totalmente the limpia. coffee. Tiene que estar- Yeah. So all this have to be completely clean when that process is on. Right. Yeah. So, asking the difference between, so the bean might be green, that means it's no good. But if it's like a tan, then it's good. Si el frijol está verde no sirve, pero si está un poco como amarillente, like yellow looking, you mean? Yeah, like when we ate the one, it was like yellow, right? It was. Cuando nosotros comimos eso tenía como un poquito de amarillente. Sí, bueno, la maduración debe ser homogénea. Lo perfecto sería la maduración homogénea. But the best thing and the perfect thing is that to make it be ripe completely. Right, but Hay maduraciones que son de coloración rojo y algunos son de amarillo dependiendo de la variedad. Some of them are when they're ripe is yellow and some of them is red, just depending on the variant. Pero si la maduración de esa variedad es roja y hay amarillo, ¿verdad? Significa mezcla? que no, significa que su estado de maduración todavía no está correcto para cortar. See, so if it's supposed to be a red one and it's yellow, that doesn't mean it's ripe. It has to be completely red. right. But if So- it's so green, that means it's no good. Vedre. Si está No- verde no good. completamente, no sirve. Malo. No, malo. Va al saquito que viste al lado del canasto. Okay. Sí. Entonces verde por completo no sirve. El amarillo ese es un café So, pinto. See, if it's green completely it doesn't work. right. It has to be the no right. es que no sirve, solo que no es una calidad premium. Yeah, it's not the time. Ya. No, it's not the time yet. It's green. Okay.
So it's not gonna work. You can use for other quality What types. else you can use it for when it's For green? example, Café Presto. Oh, so you can use the green one. That's what they use for Cafe Presto. Yeah. So they use it for different type of coffee, instant Instantáneo, canned sí. coffee. The Instant coffee. instant coffee. The green one can be done for that. El Okay. peor café, dice, el que usa el café presto. Ya, lo que pasa es que se usa llega mucho material negro, palos. So actually, he's trying to say that the one that is instant coffee, it's not a good coffee Ya. because it's done with green coffee. Right. So I ain't drinking that I want anymore. to show the sample for this coffee. So basically, they're just cleaning their bags and everything, right? Yeah. Cleaning their bags. An Arabica. And Arabica. Yeah, well, it's a difference. For example, Arabica needs a producer in the. Yeah. Sí, el lugar donde se puede producir, el robusta se puede Lo producir. primero, la diferencia es que el robusta tiene más cafeína que el arábico. The robust, how you say it in English? Sí, ya es robusta. Robust El robusta have more caffeine than the Arabic. el doble de cafeína You tiene. have the double caffeine. Pero, And the Arabic. The robust. pero no acidity, no sweetness, body high, pero The only thing is more caffeine. calidad flat. Flat Sí. quality. Sí. The only thing Plano. that is have more caffeine. That's the only difference. Más cafeína, pues. Es Más lo cafeína. único. Pero the Pero- sweetness, lo dulce. El arábico te provee buena acidez, buena dulzura, buen cuerpo y aquellos sabores exóticos, pues, como So un buen the vino. Arabic produce good body, good sugar, and it's like exotic. It's just fine. But the caffeine is the caffeine is just normal caffeine. I like the robust. Robust have double caffeine than the Arabic. Right. Okay. Mi consejo que So utilices acid, arábico. What about the one that, he showed us the little plant? la planta, Sí. Ah, para Inema. parainema. Paraenema. Sí. Explain the paraenema. Explica acerca de la parainema. La parainema es una mezcla de dos, por así decirlo, la genética pues de la planta es un java, ¿verdad? Con un timor, con una What's haba? java es una variedad familia del arábico. So, ¿cómo A que ver, se llama el otro ahorita? Explico. Parainema. Antes. Solo en el arábica es una de las especies comerciales, existen 3, ¿verdad? Que son arábico, robusta y libérica. Esas son las 3 especies de café. Pero So, wait, there is en el arábico Pero es que te existen pone- más de 100 variedades, más de 100. Entonces, dentro del arábico tenemos mutaciones, ¿verdad? Que son blend para mejorar grano, altura de la planta. Entonces, el parainema es un cruce de un java con un catimor, por así decirlo. Okay, so the parainema is a mix of one java and one catinor. Catimor. Catimor. Sí. Entonces, el java viene de Es una variedad. es una variedad. It's just a variant. It's just a Es mix. una variedad The del java and the arábica. catimor. Sí. Is a is a mix from the catinema. Parainema. Parainema. Sí. It's a mix of It's a mix from the parainema. It's one of the variantes from the parainema. So then the other one and is it's an Arabic, correct? Arabic. So it has all the acidities, the sweetness, the body, everything. So what makes it different than the robust?
¿Qué es lo que hace qué es la que hace la diferencia? And the regular Del Arabic. And the regular Arabic. Y el Arabic regular. El regular arábica se encuentra en zonas bajas. The regular 400 metros, Arabica, you find it on low 400 low metros de soil. altitud, 500 metros. 400 meters high. El robusta, por ejemplo, They go more slow. a esta altura, el robusta no da On fruto. this highness, where we at right now, the robust wouldn't flourish. Right. Pero a la altura del nivel del mar, el robusta produce. Este café a nivel del mar no produce. The robust on the highness of the sea, it produce, but not on this height. So entonces eso crece más al nivel bajo, so just low, just like a sea height, like the highness of the sea. ¿Y eso es por qué? Why? Genética de la especie. Ya no es variedad, es de la especie. Oh, that's just something genetic Right. from them. So, if they were lower, what's the growth? How's it grow? If we were lower than 1,300 meters above sea level, does it, explain how this grows? You know what I'm saying? Like, is there a certain specific height that the robust needs, or in a certain height that the The Arabic robust needs? need the sea Low. height. Sea height. Low. Robust. Right, and the Arabic needs high. Entonces el So- Arabic es siempre alto. Sí, el arábica, sí. See, Doesn't it couldn't go like on a low land? O sea, no puede crecer en bajo? No. No. So Arabic Por on the ejemplo, high. en tu zona, What's my zone? Nueva Guinea. Okay, Nueva Guinea. Nueva Guinea, toda Nueva esa- Guinea is 2 hours away from es Bluefields. es una altura, ¿cuánto será ahí? 400, 300 metros. There might be around 300 or 400. Entonces, toda esa zona, meters. Nuevo León, Right. ya carretera Bluefield, todo eso hay mucho robusta. Acá So no there hay have robusta. a lot. On that zone, you can find robust. Right. Like, Café no se ve en because esa it's zona. low. right. So if this was 1,600 or higher, because we're at 1,300 meters right now, right? Correct? Estamos en 13,000 ¿Dónde? aquí. No, 1200. 1,200, 100. 1,200. 1,200. 12. That's the height here We're right at now. 1,200 right now. So if we were higher, Si estuviéramos más does it alto, grow slower or faster? si estuviéramos alto, pudiera crecer más rápido o más lento. No, no tiene que ver nada con el crecimiento. Lo único que va a hacer, dependiendo de la variedad, es que van a haber más acidez en los sabores. Okay, so it doesn't have nothing to do with the height, but it have to be high for these. But the only thing it might change in between is the acidness, maybe more acid than the other one. Right. Más acidez o menos acidez. Because what I read was that the higher the coffee, the slower it grows, the better it produces. Lo que él leyó era de que entre lo más alto que es el café, crece más lento, Más lento. pero con mejor calidad. Sí. Like a better quality. Yes. Huh? It grows, the higher, grows slower, but a better Better quality. quality. Okay. Okay. Entonces, eso es lo que él leyó. Sí, It So- happened, ¿es cierto? sí. So This is right. true. Okay. So right now, this is as low as you would want to go with the Arabic. Esto es lo más lento que vos querés ir con el Arabic. Sí. ¿Estás momento, sí. perfecto con el tiempo? Are you Bien. perfect with your timing? Tenemos microclima bien. So they have microclimate and the highness that he feel fine with Right. the production itself. How often does it rain? ¿Qué tan seguido llueve? En invierno, bastante. A lot. A lot. Right now we're in rainy season. Tenemos precipitaciones entre 1.800 a 3.000 milímetros de agua anual. They have like 1,800, 1,800 a cuánto? 3.000. 1,800 up to 3,000 in water Es perfecto a year. para lo que tenemos. So it's perfect here for what they have. Right. Excepto este año que tenemos fenómeno de la Except niña. this year that they have this phenomenon about the Niña. So it's like over, it's raining a It's lot. more It's than right now, usual. every minute. Rain. See.
What else I want to ask? So do you ever have you ever had to, go through and take the black hose through to water them? ¿Has tenido que agarrar la manguera para mojar las plantas? No. No. Solo plantitas chiquitos, sí. Just the small plants. He Sí. do with the hose. Okay. Las bolsas. All right. So how you do it like normally? You just leave and that run. Solo normalmente como lo haces, lo dejas en un punto y eso corre. Y eso moja todo. Okay. Sí. You just leave it one spot and it just run down and wet all the plants. And one other thing, how often does it stay cloudy? ¿Qué tan Like, seguido queda nublado? En invierno, bastante. And the raining season, like we're Me now. hablas de la nube y todo eso. And fog. Sí, en el invierno es que hay más frecuencia, pero en verano It's more tenemos frequent when menos. it's when menos it's raining neblina. season. Right. But normally it's not too much. En nublado en la mañana Sí. siempre sale. Y la tarde. So, Fog is always in the morning and in so the evening. fog is in the morning always, total. Siempre está and- nublado ahí arriba, siempre se ve así. So the dew, you get dew from fog. It's called dew. Dew. Which is like moisture. Is that what he was talking about, like that dew getting on those leaves to have the infection Okay. of the Él está the diciendo fungus? que lo nublado afecta las hojas. Eso es lo que estabas hablando de que da los hongos a las hojas. Yes. Cuando hay Yes. mucha humedad. When it's too humid too. En el suelo y en el ambiente. So de arriba, from up and down. Like if it's too much rain and too much fog, that also affect and give El more café fungus. necesita 1800 horas luz en un año. The coffee needs 1,800 light. Pero, Hours light pero per year. distribuido en meses. Divided En in la months. división del verano e invierno. Divided in summer and the rain season. Pero ahorita tenemos este fenómeno que es constante. Todos los días hay lluvia, 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 neblina, lluvia. Yeah, but Y now we have this ahorita es phenomenon like a lot of rain. Right. que And hay we luz. and sol. right now it's hot. We got some today, so Right. we So have some today, a lot. So if it rains a lot, it can kill the coffee. Si llueve bastante, puede matar el café. No matarlo. Lo que pasa es que podemos tener aborto de la planta por mucha agua. Yeah, O tenemos afectación mayor de roya, un tipo de hongo. yeah, if it rains too much, they can lose. The plant can have abortions. right. Okay, all right. The plant can have abortion. So it's not too good to be, raining. Right. Okay. Clearing you up? Yeah. Yeah, I think that's pretty much. If I got another question, I just ask on the way, on the drive down or whatever, if I think about it. Yeah, that was pretty much, You feel good? Yeah, for sure. No hay por dónde atrasar. Ahí no hay cómo. O sea, llego ya a Oh. las 9, estamos regresando. How many acres total from, ¿Cuántos hectáreas? how much does he own? 110. 110. 110 acres. So all the way up there, you own all the way up there? ¿Tú tienes parte en esa montaña? Una parte. Part of it, yeah. Okay. Total café. Y exportas también. Sí.